Existen varias leyendas creadas sobre el origen de este pueblo, y de acuerdo con una de ellas, los zapotecas fueron de los primeros habitantes en el valle de Oaxaca, y eran descendientes de animales salvajes como pumas y ocelotes, lo cual parece relacionarse con un origen mítico derivado de la tradición cultural del nahualismo. Según otra leyenda, los zapotecos procedían del norte de Chicomostoc, las 7 cuevas, de donde también decían proceder las tribus náhuatl, y se habían establecido en Oaxaca ante la fundación de Tula, en el centro de México. En estos casos, como en muchos otros, las leyendas distorsionaban la realidad e impedían conocer en estos los términos históricos directos. Asimismo, se desconocen las razones que motivaron a los antiguos oaxaqueños a elegir la cima y las laderas de un cerro que debió ser de difícil acceso para construir ahí un centro ceremonial como Monte Albán. Sin embargo, la historia marca que en la época precolombiana, los zapotecos fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. El nombre zapoteca proviene del náhuatl, que significa zapoteca, que significa pueblo de zapote o gente de las nubes. Entre los mitos que existen, se dice que son descendientes de la roca de arena, pero pocos saben el origen de los zapotecas. Esta cultura fue muy importante, ya que abarcó 3 periodos de la historia, los cuales se dividen en 4 etapas. Primera etapa, que abarcó del año 1400 al 300 a.C. Segunda etapa, que fue del 300 al 100 a.C. Tercera etapa, del 100 a.C. al 800 después de Cristo. Y por último, la cuarta etapa, que duró del 800 al 1521 después de Cristo. También se les conoce como periodo de Monte Albán, 1, 2, 3, 4 y 5, ya que estos abarcaron la construcción del mismo. El territorio zapoteca no está bien delimitado. Se supone que se encuentra por las estribaciones de la cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las cuencas del río Pastaza, Upano, Zamora y parte de los tributarios de Morona, de los cuales se encuentra en Ecuador, pero también hay grandes concentraciones de jíbaros o shuar en territorio peruano al norte de sus departamentos amazónicos. Los zapotecas se establecieron en el sur de Oaxaca, sur del estado de Guerrero y parte del sur de Puebla, así como también Chiapas y Veracruz, con una extensión territorial de 2.500 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su religión era politeísta y creían en el nahualismo, que consistía en que los magos oscuros aprovechaban su tótem y se convertían en animales para hacer maldades en la noche. Los zapotecas consideraban a las águilas, lechuzas, tortugas y guacamayas como animales sagrados. Con respecto a sus prácticas religiosas, solo se sabe que los sacerdotes principalmente eran los huixacatao, que además guardaban una cierta relación con el poder político. Su clase sacerdotal se encontraba jerarquizada en los siguientes estamentos: Sutucanu, sumo sacerdote; Sutusande Sonojú, sacerdote; Naja, sacerdote mayor; Taisaque, sacerdote menor. El cargo sacerdotal era por lo general de carácter hereditario para aquellos que se encontraban en el élite. Solo algunas personas del pueblo llegaban a ser sacerdotes menores. A pesar de esta subordinación, los sacerdotes tenían funciones tanto civiles como militares. Se sabe que practicaron el sacrificio humano, pero esto solo se daba en los casos de fiestas y sequías, en las que se sacrificaban niños y adultos. Su principal dios se llamaba Xipetotec, que se le conocía por 3 nombres: Totec, dios mayor, quien los regía; Xipe, dios creador, aquel que hizo todo como es ahora; y Tlatlahuaqui, dios del sol. Otro de sus dioses principales era Pitao Cosijo, dios del trueno y de la lluvia; Pitao Cosobí, maíz tierno; Coquishi, el creador; Coqui Becelao, dios de los muertos; Pito Cosana, dios de los antepasados; Quetzalcóatl, dios de los vientos; Xonaki Queyuca, dios de los terremotos. También tenían ciertas supersticiones como el tonal.
Esta consistía en que cada vez que una madre esperaba una cría el día del nacimiento, se ponía cenizas en la chuza, donde vivía el recién nacido, y al día siguiente la huella del animal que se formara según el tótem del niño, aquel animal que lo representaba y daba su personalidad. Dentro de la organización social de los zapotecas, la familia representaba la unidad básica y social de los zapotecas, en donde a cada persona, de acuerdo con el sexo, se le correspondía realizar una determinada actividad. Al hombre le correspondía la caza, la pesca, las labores del campo, el comercio, la fabricación de cerámica y la guerra. A la mujer, la recolecta y preparación de los alimentos, el cuidado del hogar, la industria casera del tejido de fibras vegetales, y en algunas ocasiones también participaba en las labores agrícolas. La organización social de los zapotecos estaba dividida en grupos, dependiendo del oficio de cada persona. Clase dominante: sacerdotes, militares y campesinos. Clase dominada: comerciantes, cargadores, cazadores, orfebres y tejedores. El pueblo estaba gobernado por el huequitao o rey, que era auxiliado por los sacerdotes y militares. Los sacerdotes estaban ligados a la divinidad y fungían como jueces supremos del reino. Guardaban celibato y permanecían aprisionados en el palacio. El sucesor del rey era engendrado por él mismo y la hija del caudillo. Podría decirse que regían un estado monárquico, pero en realidad funcionaba su economía. Su economía se basaba en la agricultura, principalmente maíz, frijol, calabaza y chile, por medio del trueque o pago de cacao. Fueron los primeros en comerciar animales con otras culturas como los teotihuacanos y mayas. Su arquitectura estuvo influenciada por los teotihuacanos. Monte Albán fue su primera ciudad para ellos en el centro del mundo. Era a base de taludes y plataformas. Crearon también observatorios astronómicos y tableros para pinturas o juegos de pelota. Sus principales centros ceremoniales y ciudades fueron Mitla, Monte Albán, Mihuatlán, Cimatlán y Xochila. Los zapotecos son admirados por la maestría con la que trabajan la piedra, especialmente en los diseños decorativos que abundan en su arquitectura. La bajorrelieve y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más precisos del arte prehispánico de México. Destacan especialmente los diseños de guerreros y cautivos, que señaló la importancia de los conflictos bélicos en la sociedad. Cabe mencionar los denominados danzantes, que presentaban personajes en actitud de sacrificio y sometiendo la arquitectura del periodo. Finalmente, esta cultura se caracteriza por una profunda decoración tipo mosaico, tableros y grecas. Los zapotecos desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje. Este sistema de escritura mesoamericano diseñaron joyas intrincadas de oro. La máscara del dios de murciélago fue elaborada entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo, durante el periodo preclásico mesoamericano por la cultura zapoteca. La máscara está considerada como una obra maestra de las realizadas por esta cultura prehispánica. Esta era una ofrenda a los muertos. La máscara representaba una cara humana y encima de ella una imagen de dios murciélago zapote llamado Tiquetesuña. Sus características como un diseño: una máscara pectoral de 25 piezas de jade verde oscuro y con ojos y dientes, elaborados con cáscara de molusco, y está incorporado a 5 placas de pizarra colgantes. La escritura de los zapotecas era muy interesante. Los expertos pensaban que era la escritura más vieja. La escritura era jeroglífica en columnas verticales, pero esta cambió entre 200 a.C. y 700 a.C.
La escritura probablemente era una mezcla, parte jeroglífica y parte fonética. Los expertos no descubrieron la relación entre la lengua y la escritura de los zapotecas. Su idioma era zapoteco. Hace parte con el idioma chatino de un grupo lingüístico que pertenece al tronco Olomangue, de lenguas mesoamericanas, con la lengua mixteca, mazateca y popolaco, entre otras. Es una lengua tonal donde el orden de la frase más frecuente es verbo, sujeto y objeto. Monte Albán fue reutilizado por los habitantes zapotecos del valle con fines rituales, posteriormente por los mixtecos como tumba en este contexto. Se ha adaptado por el tesoro de la tumba 7 en tierra precolombiana, que destaca por numerosas piezas de orfebrería de oro en estilo mixteco. La columna zapoteca retorna a Mitla, la pieza prehispánica de 4.5 toneladas y 900 años de antigüedad. Permaneció en Oaxaca desde 1899 y ahora fue trasladada por arqueológicamente a Mitla. La escultura fue hecha con tuba volcánica. Su función era estructural y se estima que fue creada en el año 1100 después de Cristo, es decir, en el periodo posclásico temprano. Al final de la fase Shō, las obras publicadas en el Monte Albán se detuvieron, lo cual es indicador del avance de la ciudad de élite gobernante. Al mismo tiempo, la ciudad perdía su población en favor de otras localidades cercanas. El colapso de Monte Albán ocurrió algo más tarde que el de Teotihuacán.